de encuentros informales. Nunca se citó a una reunión para constituir el Comité de Derechos Humanos. Eran conversaciones informales que yo había tenido en el presidio ese cuando me condenaron por la microinfracción con varias personas, en especial con Eddie López Castillo y con otros amigos, y todos esos años hubo que esperar. Del 67 nosotros salimos del presidio, en el caso mío, en el año 76, 1976, Eddie López y yo, que fuimos presos varias veces. Después volvimos a estar en los años 80. Pero en un periodo de eso, yo concreté esa idea de ponerla a las denuncias, que las veníamos haciendo desde la época del Morro, que estuvimos presos en la prisión del Morro. De ahí denunciamos casos de muchachos jovencitos del servicio militar obligatorio que los fusilaron, virtualmente de forma sumaria. Eran consejos de guerra, porque los muchachos, digamos, había unos casos de muchachos del servicio militar que estaban en la marina, en un guardia de frontera, un barco, una lancha, y trataron de llevarse la lancha para aquí, para los Estados Unidos, y lo fusilaron. Nosotros en ese momento, esos nombres no los registramos porque con el tiempo se borraron en la memoria. Después es distinto al caso de los hermanos García Marín, que es de 1980. Son dos casos diferentes, pero este caso también jugó un papel con la reconstitución del comité en la prisión Combinado del Este. Pero desde la época del Morro empezamos a sacar denuncias. Eddie López Castillo, o sea, el niño López Castillo y yo, pero firmábamos sencillamente con nuestros nombres, no a nombre del comité. Pero habíamos hablado él y yo del tema de los derechos humanos. Me vino a colación a mí lo de la Declaración Universal. Yo la tenía en mi poder. Y entonces empezamos a unar ideas en cuanto a esto. Es un proceso largo de conversaciones en presidio. En primerísimo lugar, insisto, porque nosotros éramos ejemplos vivos de esa violación. No habíamos cometido delito alguno. Es decir, la cárcel era dura para un asaltante del banco, para un asesino. Incluso no se nos imputó ningún delito de alzamiento armado, de tener una bomba, tampoco. Lo que aparece en el periódico es que hablaron, dijeron y opinaron. Entonces ya uno era un actor en primera persona de estas cosas. Cuando decía se violan los derechos humanos, decía yo estuve en la cárcel y vi estos horrores, ante todos los fusilamientos que se hacían, repito, eran asesinatos en realidad, porque los juicios eran virtuales, ¿no? Eran consejos de guerra sumarísimos que a veces no duraban ni 15 minutos. Ya venían allí a decirle a las personas en los juicios, después de los juicios, que habían sido condenados a muerte, y tal vez esa misma noche los sacaban y los fusilaban. Era forma de asesinar para sembrar, una frase que utilizamos también en aquella época. Nosotros denominamos el terrorismo de Estado. El poder se mantenía a base del terrorismo de Estado. Si tú estabas en contra del gobierno y lo manifestabas, te podían encarcelar por opiniones solamente, o te podían fusilar. Yo vi casos ahí de personas que fusilaron, que los implicaron después falsamente con levantamientos armados, pero que no habían hecho otra cosa que hablar y opinar. Entonces, esos razonamientos nos dieron la base para crear después, años más tarde, casi 11 años después de que la primera vez que nos detuvieron, o 9 años, en 1967, entonces se crea el Comité de Derechos Humanos. Yo le hice la propuesta a Marta Fraile, que está viva, porque realmente vi a muchas personas anteriormente, aunque denunciaban y demás, pero a la hora de hacer una organización, de firmar, porque había que firmar un acta, que nosotros queríamos mandar a Amnistía Internacional y a otros organismos de derechos humanos. Entonces ese acto tenía que estar firmado por personas con un nombre y una dirección, pues si no, no le daban legitimidad a nada que fuera anónimo o con un nombre. Entonces yo logré en una ocasión en el año 1976 que Marta Fraile estuviera dispuesta a firmar conmigo, pero yo había usado antes realmente el nombre de Comité Cubano por los Derechos Humanos. Yo lo había usado en denuncias. Eddie López Castillo me había ayudado, pero eso con los vaivenes incluso de la represión, porque cuando nosotros nos sueltan las primeras denuncias salieron de la cárcel, del Morro y de otras prisiones que tuvimos en esa época, Melena II, etc.
y así firmamos por el comité ya muy tempranamente. Yo exactamente no tengo fecha en esos años. ¿Y cuándo más o menos fue cuando conocieron a Gustavo Arcos, Sebastián, Adolfo Rivero Caro, Oscar Peña? Regresamos a prisión en el año 1980, tanto Eddie López Castillo como yo. Y entonces ahí nos encontramos con numerosas personas que habían sido en esos tiempos arrestadas injustamente, eran prisioneros de conciencia, como Gustavo Arcos, Sebastián Arcos Werner, estaba también Adolfo Rivero Caro, y estaban otras personas, y entonces se van sumando pero no había que firmar ningún papel. Esto no era una membresía que estuviera inscrita en algún lugar. Esto eran organizaciones virtuales de personas que hasta era un esfuerzo. A veces a alguna de la gente hasta se le olvidaba cómo era el nombre exacto del Comité Cubano por Derechos Humanos. Y así fueron avanzando los años, fuimos conociendo otros hombres. Y digamos, en esa época de los años 80, esto fue cobrando más cuerpo virtual. Que yo volví a ser puesto en libertad en el año 82 por una campaña internacional. En el 83 me volvieron a arrestar. Y de esta inyección llegó nuevamente al presidio. Otras nuevas gentes entraron y salieron, etc. Había personas que las veíamos una vez, después no las veíamos más nunca. Que un día habían firmado un documento y después se desaparecían porque lo habían puesto en libertad, lo habían trasladado para otra cárcel o habían muerto. Entonces, pero la labor esa de la perseverancia, de la continuidad, llegó hasta mediados de los años 80. Digamos, en el año 85, cuando se crea Radio Martí, entonces yo mandé un documento a Radio Martí denunciando violaciones de derechos humanos y la emisora lo transmitió para Cuba a nombre del comité y fue conocido el nombre públicamente. Entonces ya a mí me pusieron en libertad nuevamente en el año 85, en mi tercer periodo de encarcelamiento, y entonces mi casa se llenó de personas que venían a ver eso del comité, tanto a traer denuncias como a integrarse en ese grupo. Ya nosotros en esta época, claro, en el 85 habíamos conocido en el presidio a Gustavo Arcos, a Sebastián Arcos, en la calle habíamos conocido a Jesús Llanes Pelletier, Ángeles Pasande, muchas otras personas, Reinaldo Bragado, Rolando Cartaya, Ariel Hidalgo en la prisión, del 80 al 85 en algún momento, y yo te diría otro número de personas con las cuales hablamos. Algunas no las volvimos a ver, porque así eran los vaivenes de la represión, de la cárcel, lo llevaban por una cárcel de Oriente y después no hacíamos más contacto con ellos. El comité en esos años era sobre todo una mística, es decir, un grupo de personas, eso como lo digo, no había que inscribirlo en ningún lugar ni se podía, que estaban dispuestos a firmar los documentos de denuncia. ¿Quién era miembro del comité? Bueno, las puertas abiertas, sencillamente quien quisiera ser. Claro, eran muy pocos, pero firmaban cuando redactábamos una denuncia, a veces a mano, pues los que estuvieran allí